FM 89.1, Radio Universidad. José, María, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, acá está. Hay una posible fractura, ya existe la fractura, es irreconciliable, el peronismo es así. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de lo que está pasando hoy en el gobierno? Bueno, primero con una reflexión histórica, el kirchnerismo y el PRO nacen como consecuencia de la crisis del default del gobierno Sí. de la Alianza y el que se vayan todos. Eso da el contexto para que surjan dos expresiones, el kirchnerismo y el PRO, que en principio son expresiones de centro-izquierda, y una expresión de centro-izquierda, una expresión de centro-derecha, pero de centro-izquierda y centro-derecha. En estos 20 años, ellos fueron, tanto el PRO como el kirchnerismo, los hegemones, las dos fuerzas principales que dibujan o construyen el escenario político argentino. Ahora, en esos 20 años también se fueron extremando en sus posiciones ideológicas los halcones del PRO y en el kirchnerismo la cámpora extrema, digamos. Uh-huh. Eso hizo que gradualmente fueran perdiendo los componentes de centro que tenía cada una de esas fuerzas, componentes en el sentido de llegada electoral, llegada en la sociedad. A partir de la elección del año pasado, fue el primer momento, digamos, ahí comienza la decadencia, no es que van a desaparecer, pero sí la decadencia de esas dos fuerzas como los grandes hegemones de la política argentina. Tanto el PRO, que tuvo un sopapo importante de parte del radicalismo, al punto tal que el radicalismo terminó ahora forzándolos a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en el kirchnerismo lo vimos con la derrota importante que sufrió en las PASO de la provincia de Buenos Aires, que es como el escenario más importante. Ahí se vio claramente, y después entonces los peronistas, los intendentes peronistas históricos, decidieron jugar para la general y achicaron la diferencia a casi la cuarta parte de lo que había sido en las PASO. Eso ahí queda claro cuál es el problema que tienen. Si se están achicando, el peronismo está volviendo por sus fueros. Algunos dirigentes peronistas me han dicho off the record: durante 18 años el peronismo lo condujo el kirchnerismo, es hora de que el peronismo vuelva a conducir el peronismo, uh-huh. Y realmente lo están haciendo. Ahora, yo imagino, hubo un peronismo dentro del kirchnerismo. Lo que yo te pregunto ¿es posible un kirchnerismo dentro del peronismo, de alguna manera subalternándose? Sí, porque si no, no tienen destino. El kirchnerismo no puede ganar una elección, nunca. A esta altura está demasiado marginado, han cometido demasiados errores y se han extremado demasiado en sus posiciones ideológicas, al punto tal que 28 diputados del kirchnerismo votaron en contra de su propio gobierno. Claro. Por otro lado, esos 28 diputados en una Cámara de 256 es la medida exacta del poder residual que tiene el kirchnerismo hoy. Claro. 28 de 256 contra una votación a favor de 202. Eso te dice cuál es la cosa de poder. Y en el caso del PRO, perdóname, déjame terminar. En el caso del PRO, en la asamblea de apertura de sesiones, Macri mandó a levantar los legisladores de él y se levantaron 20 en una asamblea de 72 senadores y 256 diputados, o sea, una asamblea de algo así como 320, 330 legisladores, se levantaron 20. Esa es la medida del poder de Macri. Punto, no tiene más que eso. Por eso el radicalismo le pudo forzar la mano cuando se reunieron para acordar la posición con respecto del Fondo Monetario, del acuerdo con el fondo. Ahora, lo que vamos a ver en el camino al 2023 es una reconfiguración de la centroizquierda, con un kirchnerismo jugando como socio menor, queriendo imponerse, pero va a estar muy limitado, y un PRO más de centro derecha, encabezado quizás casi seguramente, te diría, por Rodríguez Larreta, y un PRO duro también jugando como socio menor y tratando de conservar algunos espacios de poder. Pero vamos camino a una configuración electoral y política
donde vamos a tener una fuerza de centro-izquierda, pero de centro-izquierda, y una de centro-derecha, pero de centro-derecha, capaz de dialogar entre sí, porque hoy el kirchnerismo y el PRO no pueden dialogar ya. Y eso es terrible para un país, digamos, no. Claro. Esa es la grieta. La grieta nace cuando nace el kirchnerismo y el PRO, ahí empieza a construirse la grieta. Al correrse, al perder poder, vamos a ver un achicamiento de la grieta, sí. Y ahí, en ese lugar, aparece un nombre como el de Sergio Massa, ¿podría ser? Sergio Massa es fundamental en la construcción del espacio de centro de izquierda. Es un hombre que tiene tiene poder territorial, no solo en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en el NOA y en el MEA, tiene poder territorial, tiene referentes con poder territorial, con llegada a las bases, y además ha crecido bastante durante estos 2 años, se ha mostrado como un conciliador importante y un hombre capaz de generar acuerdos. Después de la elección de septiembre, del 12 de septiembre, las PASO, cuando la carta de Cristina y la oferta, la supuesta renuncia masiva de los funcionarios kirchneristas dentro de Frente de Todos y en el Ejecutivo, él fue un gran negociador, fue uno de los principales negociadores para que en una semana de tiempo se llegaran a alguna clase de acuerdo y una reconfiguración de gabinete más o menos aceptable tanto para el albertismo, el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Así que ha crecido mucho y yo creo que va a ser un factor esencial en la construcción de ese espacio de centro-izquierda en el 23. Raúl, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, con respecto a la imagen de Larreta, ¿no? Entendiendo que quizás tiene una imagen más positiva, si se quiere, que Mauricio Macri, y que en algunos momentos se mostró más conciliador, y que creo que hay gente que quizás el dudoso puede llegar a ver a la figura de Larreta como presidenciable. ¿Crees que se puede separar un Horacio Rodríguez Larreta de lo que le diga Mauricio Macri o poder jugar por su lado solo? Mirá, si él no juega por su lado solo, Mauricio Macri se lo come. Es más, yo creo que perdió una oportunidad importante durante todo este proceso previo a la votación en diputados con respecto al acuerdo del fondo, porque él tendría que haber salido a plantear claramente, lo dijo entre comillas, lo dijo de una manera muy tímida, tendría que haber sido mucho más contundente al plantear que él estaba dispuesto a aprobar, que él estaba de acuerdo con que se aprobara el acuerdo con el fondo, ¿no? No lo hizo. Y ya es tarde, lo tendría que haber hecho antes. Claro, pero digo porque es un personaje creado, ¿no? Por Macri en su momento, o que lanzó al mundo de la política y que ayudó muchísimo a que se posicione donde está Mauricio Macri. ¿Crees que todavía sigue bajo ese ala? Bueno, cada vez menos, te diría. Entre otras cosas porque el que maneja la caja del gobierno de la ciudad es él. O sea que claro. Macri tiene lo que tiene, pero no, yo creo que se está despegando. Lo que ocurre, en mi opinión, se está despegando lentamente, se está despegando, y él y Diego Santilli también, ¿no? Como referente en la provincia de Buenos Aires, se están despegando, no terminan de hacerlo, y yo creo que ya es momento de que lo hagan claramente, porque es un salvavidas de plomo, Macri. Sí, Macri tiene 70% de imagen negativa, o sea... Claro, pero más allá de que a veces desde su mismo entorno se lo ha aconsejado no postularse o dejarle el lugar a otro, porque así se fortalecía el espacio, si se quiere, ¿no? Él, tosudo, ¿no? Siguió adelante con Vidal, esto, digo, me parece como que, claro... Tenía mejor imagen que él y no lo dejó postularse. Sí, a ver, le ganó una pulsada muy importante en la construcción de las listas para las PASO, del año pasado. Mauricio Macri quería a Vidal en la provincia y a Patricia Bullrich en la ciudad, y él quería a Vidal en la ciudad y a Diego Santilli en la provincia. Se la ganó y de hecho le salió bien, primero porque impuso sus candidatos y segundo porque sus candidatos en ambos distritos ganaron. Raúl, te pregunto por el armado, ya que lo nombraste así al pasar del 2023. Uno cree que Massa puede ser un eslabón entre Alberto y Cristina, digamos, sería una solución salomónica, pero no veo un nexo entre Larreta y Bullrich y Macri, por ejemplo. ¿Sentís que eso sí es irreconciliable? No sé si es irreconciliable, pero no hay un nexo, no hay una figura
que sea kingmaker. Sergio Massa es kingmaker. Si él se inclina para un lado, fortalece ese lado y le da más posibilidades de imponerse como candidato presidencial a uno o a otro. Lo que ocurre es que Cristina no tiene un candidato presidencial potable. Alberto Fernández sí es un candidato potable, consiguió cerrar con los bonistas, consiguió controlar la pandemia. Vos sabés que Argentina es uno de los pocos países en los que nunca un médico tuvo que decidir a quién le ponía un respirador y a quién no. Sí. Eso es muy importante, el esquema de vacunación está avanzando muy bien, ya vamos casi por la tercera dosis, bien, la verdad que la gestión y después el problema de la inflación inercial es lo que tiene que controlar ahora. Básicamente lo que él necesita controlar ahora es la inflación. El acuerdo con el fondo es bueno para Alberto en el sentido de que durante los próximos 3 años solo pagamos intereses, que son cifras muy pagables, y después el achicamiento del déficit va a generar irritación en muchos sectores. Ahora, por ejemplo, el campo con el aumento del 13 al 15%, del 12 al 15% en las retenciones al trigo, por ejemplo, ese tipo de cosas genera, pero las gestiones siempre en algún punto generan ruido. Si él consigue bajar el déficit, controlar un poco más la inflación y que los salarios no pierdan frente a la inflación, es el candidato puesto del espacio, porque Cristina no tiene alternativa. Cristina va a tener que ser primera candidata senadora por la provincia de Buenos Aires, que elige senadores el año que viene, porque necesita, entre otras cosas, conservar los fueros. Claro. Y Javier Milei, que ayer dijo que ya tenía preparado 4 nombres de ministros y que se está postulando o preparando para ser presidente, ¿cómo entraría en este juego de fuerzas? Bueno, Milei por ahora no tiene más que lo que tenía. Milei es un fenómeno básicamente de la capital y de algunas ciudades importantes como Rosario o Córdoba, pero el problema de Milei, primero, que no tiene estructura para una presidencial. No tenés, se necesitan algo así. Solo en la provincia de Buenos Aires necesitas 35.000 fiscales. No es lo mismo pelear en una nacional, que 35.000 fiscales necesitas, y en el resto del país creo que son 100.000 y algo. Sí, son 100.000 más o menos fiscales necesarios para una estructura de gestión electoral, digamos. Segundo, que está agotando el discurso, porque lo propositivo de él, además de muy extremo, es reiterativo. No termina nunca de salir de esta crítica a la casta política y a la necesidad de reventarla y que se vaya y cerrar el Banco Central. De ahí no sale. Son todas cosas muy abstractas las que dice. Él tiene una llegada en el sector más joven que tiene afinidad con su estilo personal, no con el contenido discursivo, porque además el contenido discursivo de Milei es muy complejo. Yo no creo que un chico de 16 años entienda lo que está diciendo, ¿no? Porque es complejo. Pero Milei, en todo caso, como candidato presidencial le roba al PRO. Eso es un problema para el PRO, porque lo que él capturó fue la antipolítica que originalmente, el sector antipolítico que originalmente tiene el PRO cuando nace. No nos olvidemos que Macri, cuando empieza su carrera política, dice: nosotros no somos políticos, somos administradores. ¿Se acuerdan de eso? Eso es la antipolítica. Bueno, ese sectorcito es lo que capturó, sobre todo en Capital Federal, Javier Milei. José Luis Espert es otra cosa, es otro tema, es completamente distinto. Pero Milei yo no lo veo con un futuro presidencial serio, a menos que tengas una crisis como el 2001-2002. Claro. Ahí es Milei. Y que se vayan todos, digamos. Como lo que pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Claro. Algo así, pero al revés, ¿no? Ideológicamente. Claro, sí. Político, sí. Lo último, y agradeciéndote, ¿no lo ves a Milei o por lo menos aparte de Juntos por el Cambio, tratando de absorberlo? Pero trata de absorberlo, pero no para darle la candidatura presidencial. Claro. En todo caso, que lo aceptarían para que juegue una interna en el PRO, adentro de Juntos por el Cambio. Pero de ninguna manera le van a regalar por unanimidad la candidatura presidencial. Y ahí se lo comen. Y ahí se lo come la estructura. Ahí se lo come la estructura, porque además hay un candidato muy fuerte ya lanzado, que es Morales, el radical. Claro. Sí. Y lo tenés a Manes ahí, que no sé si no va a jugar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sí, y Bullrich calculo que algo va a jugar también. Y
Patricia Bullrich quiere jugar por la jefatura de gobierno, sí. Sí, es legítimo eso, ¿no? Yo no lo digo calificando a la exministra, no. Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Alguna chance de Gerardo Morales y Sergio Massa, que son de espacios distintos, que se arme algo por fuera de la grieta o no? No voy a contestar a eso. El vicegobernador de Morales es amigo de Massa, ¿no, Joaquín? Claro. Sí. Gracias, Raúl, muy amable, ¿eh? Un abrazo, hasta muchachos. La próxima. Buena semana. Raúl Aragón, analista político, un poco no contestó con la todo última, lo que se viene. No quiso contestar la última. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.